la llamada acumulación originaria. El dinero se transforma en capital, como mediante el capital se produce plusvalor y del plusvalor se obtiene más capital. Con todo, la acumulación del capital presupone el plusvalor la producción capitalista y esta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Todo el proceso, pues, parece suponer una acumulación originaria previa a la acumulación capitalista. Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Punto de partida, acumulación originaria previa a la acumulación capitalista. Índice. El secreto de la acumulación originaria. Expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra. Legislación sanguinaria contra los expropiadores desde fines del siglo XV, leyes reductoras del salario. Génesis del arrendamiento capitalista. Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria, creación del mercado interno para el capital industrial. Génesis del capital industrial. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. 1. El secreto de la acumulación originaria. Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Y este pecado original arranca la pobreza de la gran masa que aún hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas y la riqueza de unos pocos, que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital. Esta transformación misma solo se puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes. Es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías. A un lado, los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, a quienes les toca valorizar mediante la adquisición de la fuerza de trabajo ajena la suma de valor de la que se han apropiado. Al otro lado, trabajadores libres, vendedores de la fuerza de trabajo propia y por tanto vendedores de trabajo. La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no solo mantiene esa división, sino que la reproduce en escala cada vez mayor. La acumulación originaria es el proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción. Originaria, prehistoria del capital y del modo de producción. El punto de partida del desarrollo fue el sojuzgamiento del trabajador. La etapa siguiente consistió en un cambio de forma de ese sojuzgamiento. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. Los capitalistas industriales, esos nuevos potentados, debieron por su parte no solo desplazar a los maestros artesanos gremiales, sino también a los señores feudales, quienes se encontraban en posesión de las fuentes de la riqueza. En este aspecto, su ascenso se presenta como el fruto de una lucha victoriosa contra el poder feudal y sus sublevantes privilegios, así como contra los gremios y las trabas opuestas por estos al desarrollo libre de la producción y a la explotación libre del hombre por el hombre. No obstante, si los caballeros de industria lograron desalojar a los caballeros de espada, ella se debió únicamente a que los primeros explotaron acontecimientos en los cuales no les cabía culpa alguna.
En la historia del proceso de escisión hacen época, desde el punto de vista histórico, los momentos en que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción, y se las arroja en calidad de proletarios totalmente libres al mercado de trabajo. 2. Expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra. Una masa de proletarios libres como el aire fue arrojada al mercado de trabajo por la disolución de las mesnadas feudales. El señor feudal creó un proletariado al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra y al usurparles las tierras comunales. En Inglaterra, el impulso directo para estas acciones lo dio particularmente el florecimiento de la manufactura lanera flamenca y el consiguiente aumento en los precios de la lana. Su consigna, pues, rezaba: transformar la tierra de labor en pasturas de ovejas. La propiedad comunal era una institución germánica antigua que subsistió bajo el manto del feudalismo. Hemos visto cómo el violento despojo de la misma, acompañado por regla general de la transformación de las tierras de labor en praderas destinadas al ganado, se inicia a fines del siglo XV y prosigue durante el siglo XVI. Cuando la tierra cae en manos de unos pocos grandes arrendatarios, dice el doctor Price, los pequeños arrendatarios, a los que caracteriza más arriba como una multitud de pequeños propietarios y arrendatarios que se mantienen a sí mismos y a sus familias mediante el producto del suelo cultivado por ellos mismos y con las ovejas, aves, cerdos, etc., que apacientan en las tierras comunales de tal modo que tienen poca necesidad de comprar medios de subsistencia, se transforman en gente que tiene que ganarse el sustento trabajando para otros, y se ve obligado a ir al mercado para buscar todo lo que necesita. Quizás se efectúe más trabajo, porque habrá más compulsión en este aspecto. Crecerán las ciudades y las manufacturas, porque más gente en busca de trabajo se verá empujada hacia ellas. Este es el modo en que se ha operado de manera natural la concentración de las fincas arrendadas, y en el modo en que efectivamente ha operado desde hace muchos años en este reino. Price resume de la siguiente manera el efecto global de los inclosures. En términos generales, la situación de las clases populares inferiores ha empeorado en casi todos los aspectos. Los pequeños terratenientes y arrendatarios se han visto reducidos a la condición de jornaleros y asalariados, y al mismo tiempo cada vez se ha vuelto más difícil ganarse la vida en esa condición. La usurpación de las tierras comunales y la consiguiente revolución de la agricultura surten un efecto tan agudo sobre la situación de los obreros agrícolas que, según el propio Eden, entre 1765 y 1780, el salario de los mismos comenzó a descender por debajo del mínimo y a ser complementado por el socorro oficial de beneficencia. Ese salario, dice Eden, ya no bastaba para satisfacer las necesidades vitales más elementales. El último gran proceso de expropiación que privó de la tierra al campesino fue el llamado clearing of estates, despejamiento de las fincas, que consistió en realidad en barrer de ellas a los hombres. Todos los métodos ingleses considerados hasta ahora culminaron en el despejamiento. Ahora, cuando ya no quedan campesinos independientes a los que barrer, se ha pasado al despejamiento de los cottages, de tal suerte que los trabajadores agrícolas ya no encuentran el espacio necesario para su propia vivienda, ni siquiera en el suelo cultivado por ellos. En 1825, 15.000 gaélicos habían sido reemplazados ya por 131.000 ovejas. La expropiación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora practicada por el terrorismo más despiadado de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna,
fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporando el suelo al capital, y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado eternamente libre. 3. Legislación sanguinaria contra los expropiados desde fines del siglo XV. Leyes reductoras del salario. Los expulsados por la disolución de las mesnadas feudales y por la expropiación violenta e intermitente de sus tierras, ese proletariado libre como el aire, no podían ser absorbidos por la naciente manufactura con la misma rapidez con que eran puestos en el mundo. Por otra parte, las personas súbitamente arrojadas de su órbita habitual de vida no podían adaptarse de manera tan súbita a la disciplina de su nuevo estado. Se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, pero en los más de los casos forzados por las circunstancias. De ahí que a fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI proliferara en toda Europa occidental una legislatura sanguinaria contra la vagancia. A los padres de la actual clase obrera se los castigó en un principio por su transformación forzada en vagabundos e indigentes. En 1530 se emitieron disposiciones para reprimir a la vagancia, con flagelación y encarcelamiento. Cuando la persona era arrestada por segunda vez, además de la flagelación, se le cortaba media oreja. En una tercera oportunidad se ejecutaba al reo como criminal inveterado y enemigo del bien común. De esta suerte, la población rural expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista y grotesca y a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado. La coerción sorda de las relaciones económicas pone su sello a la dominación del capitalista sobre el obrero. La burguesía naciente necesita y usa el poder del Estado para regular el salario, esto es, para comprimirlo dentro de los límites gratos a la producción de plusvalor, para prolongar la jornada laboral y a mantener al trabajador mismo en el grado normal de dependencia. Es este un factor esencial de la llamada acumulación originaria. La legislación relativa al trabajo asalariado tendiente desde un principio a la explotación del obrero y, a medida que se desarrollaba hostil siempre a éste, se inaugura en Inglaterra con la Ley sobre los Trabajadores de Eduardo III, 1349. Concuerda con ella en Francia la ordenanza de 1350 promulgada en nombre del rey Juan. La legislación inglesa y la francesa siguen un curso paralelo y son, en cuanto a su contenido, idénticas, en la medida en que las leyes sobre los obreros procuran imponer la prolongación de la jornada laboral. Leyes sobre los trabajadores. Se prohibía, bajo la pena de prisión, pagar salarios más altos a los legales, pero la percepción de un salario mayor se castigaba más severamente que su pago. Se infligían 10 días de cárcel al que pagara un salario superior al legal, pero 21 días en cambio a quien lo percibiera. Las coaliciones obreras son consideradas como un delito grave. En 1813 se derogan las leyes en torno a la regulación del salario. Era una anomalía ridícula, puesto que el capitalista regulaba la fábrica por medio de su legislación privada. Las crueles leyes anticoalicionistas fueron derogadas en 1825 ante la amenazadora actitud del proletariado. El Parlamento durante siglos, con la desvergüenza más cínica, había funcionado como coalición permanente de los capitalistas contra los obreros. La burguesía francesa se atrevió a despojar nuevamente a los obreros del recién conquistado derecho de asociación. Por decreto de 14 de junio de 1791, declaró todas las coaliciones obreras como atentatorias contra la libertad y contra la Declaración de los Derechos del Hombre, punibles con una multa de 500 libras y privación de la ciudadanía activa
por el término de un año. 4. Génesis del arrendamiento capitalista. En Inglaterra, el arrendatario libre es a quien el terrateniente provee de simientes, ganado y aperos de labranza. La situación de este arrendatario no difiere mayormente de la del campesino, solo que explota más trabajo asalariado. Pronto se convierte en aparcero, en medianero. Él pone una parte del capital agrícola, el terrateniente la otra. Ambos se reparten el producto global conforme a una proporción determinada contractualmente. Después de haber examinado la creación violenta de proletarios enteramente libres, la disciplina sanguinaria que los transforma en asalariados, la turbia intervención del Estado que intensifica políticamente con el grado de explotación del trabajo la acumulación de capital, cabe preguntar: ¿de dónde provienen en principio los capitalistas? Porque la expropiación de la población rural directamente solo crea grandes terratenientes. El arrendatario se enriquecía al propio tiempo a costa de sus asalariados y de su terrateniente. Nada tiene de extraño, pues, que Inglaterra poseyera a fines del siglo XVI una clase de arrendatarios capitalistas considerablemente ricos, si se tienen en cuenta las condiciones imperantes en la época. 5. Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria, creación del mercado interno para el capital industrial. La expropiación y el desahucio de la población rural, intermitentes pero siempre renovados, suministraban a la industria urbana, como hemos visto, más y más masas de proletarios totalmente ajenos a las relaciones corporativas. Con la parte liberada de la población rural se liberan también, pues, sus medios alimentarios anteriores. Estos ahora se transformaban en elemento material del capital variable. El campesino, arrojado a los caminos para adquirir de nuevo su amo, el capitalista industrial, y bajo la forma del salario, el valor de esos medios alimentarios. Lo que ocurre con los medios de subsistencia sucederá también con las materias primas agrícolas locales destinadas a la industria. Se convierten en elemento del capital constante. Al mismo tiempo, se erigieron grandes hilanderías y tejedurías de lino, en las que los liberados pasaron a trabajar por salario. El lino tiene exactamente el mismo aspecto de antes. No se ha modificado en él una sola fibra, pero una nueva alma social ha migrado a su cuerpo. Ahora forma parte del capital constante del patrón manufacturero. Antes se dividía entre la gran masa de productores pequeños que lo cultivaban incluso por sí mismos y lo hilaban en pequeñas porciones con sus familias. Ahora está concentrado en las manos de un capitalista que hace hilar y tejer a otros para él. El trabajo extra gastado en hilar el lino se realizaba antes en ingresos extras de innumerables familias campesinas. Ahora se realiza en la ganancia de unos pocos capitalistas. La expropiación y desalojo de una parte de la población rural no solo libera y pone a disposición del capital industrial a los trabajadores y junto a ellos a sus medios de subsistencia y su material de trabajo, sino que además crea el mercado interno. De esta manera, paralelamente a la expropiación de los campesinos que antes cultivaban sus propias tierras y que ahora se ven divorciados de sus medios de producción, progresa la destrucción de la industria rural subsidiaria, el proceso de escisión entre la manufactura y la agricultura. Solo la gran industria proporciona con las máquinas el fundamento constante de la agricultura capitalista. Expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la población rural y lleva a término la escisión entre la agricultura y la industria doméstico-rural, cuyas raíces hilandería y tejeduría arranca. 6. Génesis del capitalista industrial. El régimen feudal en el campo y la constitución corporativa en la ciudad le impedían al capital dinerario formarse por medio de la usura y el comercio, transformarse en capital industrial. El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentiníferas en América, el exterminio, esclavización
y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de la producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándole los talones, hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas con la redondez de la tierra como escenario. Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen ahora en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. En Inglaterra, a fines del siglo XVII, se combinan sistemáticamente en el sistema colonial, en el de la deuda pública, en el moderno sistema impositivo y el sistema proteccionista. Estos métodos, como por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal, pero todos ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para fomentar, como en un invernadero, el proceso de transformación del modo de producción feudal en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. El carácter cristiano de la acumulación originaria. Del sistema colonial cristiano, dice William Howitt, los actos de barbarie y los inicuos ultrajes perpetrados por las razas llamadas cristianas en todas las regiones del mundo y contra todos los pueblos que pudieron subyugar, no encuentran paralelo en ninguna era de la historia universal y en ninguna raza, por salvaje e inculta, despiadada e impúdica que ésta fuera. Es sabido que la Compañía Inglesa de las Indias Orientales obtuvo, además de la dominación política en la India, el monopolio exclusivo del comercio del té, así como el mercado chino en general y del transporte de bienes desde Europa y hacia este continente. Pero la navegación de cabotaje en la India y entre las islas, así como el comercio interno de la India, se convirtió en monopolio de los altos funcionarios de la compañía. Los monopolios de la sal, del opio, del betel y de otras mercancías eran minas inagotables de riqueza. El sistema colonial hizo madurar como plantas de invernadero el comercio y la navegación. Las sociedades monopolia, Lutero, constituían poderosas palancas de la concentración de capitales. La colonia aseguraba a las manufacturas en ascenso un mercado donde colocar sus productos y una acumulación potenciada por el monopolio del mercado. Los tesoros expoliados fuera de Europa directamente por el saqueo, por la esclavización y las matanzas con rapiñas, refluían a la metrópoli y se transformaban allí en capital. El sistema colonial arrojó de un solo golpe todos los viejos ídolos por la borda. Proclamó la producción de plusvalor como el fin último y único de la humanidad, el gran robo herodiano de los inocentes. La maquinaria recién inventada se empleó en grandes fábricas construidas junto a corrientes de agua capaces de mover la rueda hidráulica. En esos lugares alejados de las ciudades, súbitamente se necesitaron miles de brazos. Lo que más necesitaba eran dedos pequeños y ágiles. Súbitamente surgió la costumbre de conseguir aprendices en los diversos auspicios parroquiales. Con el desarrollo de la producción capitalista durante el periodo manufacturero, la opinión pública de Europa perdió los últimos restos de pudor y de conciencia. Las naciones se jactaban cínicamente de toda infamia que constituyera un medio para la acumulación de capital. Inglaterra obtuvo el derecho de suministrar a la América española hasta 1743 4.800 negros por año. Tal tráfico a la vez daba cobertura oficial al contrabando británico. Liverpool creció considerablemente gracias a la trata. Esta constituyó su método de acumulación originaria. Si el dinero viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace
chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. 7. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. ¿En qué se resuelve la acumulación originaria del capital, esto es, su génesis histórica? En tanto no es transformación directa de esclavos y siervos de la gleba en asalariados, o sea, mero cambio de forma, no significa más que la expropiación del productor directo, esto es, la disolución de la propiedad privada fundada en el trabajo propio. La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es el fundamento de la pequeña industria, y la pequeña industria es una condición necesaria para el desarrollo de la producción social y de la libre individualidad del trabajador mismo. Ciertamente, este modo de producción existe también dentro de la esclavitud, de la servidumbre de la gleba y de otras relaciones de dependencia. Pero solo florece, solo libera toda su energía, solo conquista la forma clásica adecuada, allí donde el trabajador es propietario privado libre de sus condiciones de trabajo, manejadas por él mismo, el campesino de la tierra que cultiva, el artesano del instrumento que manipula como un virtuoso. Este modo de producción supone el parcelamiento del suelo y de los demás medios de producción. Excluye la concentración de estos y también la cooperación, la división del trabajo dentro de los mismos procesos de producción, el control y la regulación sociales de la naturaleza, el desarrollo libre de las fuerzas productivas sociales. Solo es compatible con límites estrechos, espontáneos, naturales de la producción y de la sociedad. Al alcanzar cierto grado de su desarrollo, genera los medios materiales de su propia destrucción. A partir de ese instante, en las entrañas de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten trabadas por ese modo de producción. Este debe ser aniquilado y se lo aniquila. Su aniquilamiento, la transformación de los medios de producción individuales y dispersos en socialmente concentrados, y por consiguiente la conversión de la propiedad raquítica de muchos en propiedad masiva de unos pocos, y por tanto la expropiación que despoja de la tierra y de los medios de subsistencia e instrumentos de trabajo a la gran masa del pueblo, esa expropiación terrible y dificultosa de las masas populares constituye la prehistoria del capital. Comprende una serie de métodos violentos, de los cuales hemos pasado revista solo aquellos que hicieron época como métodos de la acumulación originaria del capital. La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el vandalismo más despiadado y bajo el impulso de las pasiones más infames, sucias y mezquinamente odiosas. La propiedad privada erigida a fuerza de trabajo propio, fundada por así decirlo en la consustanciación entre el individuo laborante independiente aislado y sus condiciones de trabajo, es desplazada por la propiedad privada capitalista, que reposa en la explotación del trabajo ajeno, aunque formalmente libre. Esta expropiación se lleva a cabo por medio de la acción de las leyes propias, leyes inmanentes de la producción capitalista, por medio de la concentración de los capitales. Cada capitalista liquida a otros muchos. Con la disminución constante en el número de los magnates capitalistas que usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de trastocamiento, se acrecienta la masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación, pero se acrecienta también la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanza un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se le hace saltar, suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores
son expropiados. El modo capitalista de producción y de apropiación, y por tanto la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual fundada en el trabajo propio. La negación de la producción capitalista se produce por sí misma, con la necesidad de un proceso natural. Es la negación de la negación. Esta restaura la propiedad individual, pero sobre el fundamento de la conquista alcanzada por la era capitalista, la cooperación de trabajadores libres y su propiedad colectiva sobre la tierra y sobre los medios de producción producidos por el trabajo mismo. La transformación de la propiedad privada fragmentaria, fundada sobre el trabajo personal de los individuos, en propiedad privada capitalista es, naturalmente, un proceso incomparablemente más prolongado, más duro y dificultoso que la transformación de la propiedad capitalista, de hecho, fundada ya sobre el manejo social de la producción, en propiedad social. En aquel caso, se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos pocos usurpadores. Aquí se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pueblo.